Amén, amén. Sean todos más que bendecidos. Gracias siempre al pastor por la oportunidad. Wow, cuando empezaron a hablar de las cicatrices. Recuerdo en una ocasión, creo que es la primera vez que yo le escuché predicar, por lo menos que yo, cuando vino aquí Joel Rosario, el hijo del pastor Nahum. Y él trajo más que una palabra, como una mezcla de su testimonio con una palabra tan llena de gracia, de esas palabras que son como, que salen, que no hay nada de él, que es todo del Señor. Y recuerdo que él decía una palabra, y él hablaba de las cicatrices. Y él hablaba de que en vez de avergonzarnos de las cicatrices, como oraba Yanira, diéramos gracias por ellas, porque ellas se iban a convertir en el testimonio, en un testimonio de sanidad. Amén. Así que si aún Jesús dice la palabra que cuando Él regrese, verán al que traspasaron, o sea, van a ver sus heridas. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nuestras cicatrices, porque son la historia que tenemos que contar de sanidad. Amén. Bueno, quiero oír el título de la enseñanza. Es un encuentro de sanidad donde todo comenzó. Un encuentro de sanidad donde todo comenzó. Quiero ir y quiero que me acompañen a los evangelios en esta ocasión. Saludo a las visitas, sean todos muy bendecidos. Quiero que vayamos al evangelio San Lucas, el capítulo 22. Y quiero que vayamos específicamente, y este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Quiero que vayamos a los versículos del 60 al 62. Lucas 22, versículos del 60 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Y Pedro dijo, estoy en la Reina Valera. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué hizo el Señor? Lo miró. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay muchos tipos de llanto, ¿verdad? Hay unos más llorones que otros. Ustedes, ya que me conocen, saben que yo soy de las lloronas. Yo soy del club de las lloronas. Si estoy triste, lloro. Si me da coraje, lloro. Si me da alegría, lloro. Hay diferentes tipos de llanto. Pero este llanto que registra la palabra aquí de Pedro me llama mucho la atención, porque dice que saliendo fuera lloró amargamente. Fue un llanto desesperado, un llanto lleno de remordimiento, de resentimiento consigo mismo. Un llanto lleno de amargura, porque recordó las palabras que Jesús le había dicho de que él lo iba a negar. Si vamos a los versículos anteriores, a lo que pasó antes, sabemos que Pedro le había dicho a Jesús que él era capaz de morir por él y que lo iba a acompañar, que él no lo iba a negar, que no lo iba a dejar solo. Incluso sabemos que también le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Pero luego de todos esos incidentes, resulta que se cumplió la palabra que Jesús le había dicho. Que esto ahora digo yo, pastor, como hace usted su mental picture, es una inferencia, no estoy diciendo que fue así. Pero cuando la palabra dice que Jesús le dijo a los discípulos: no pudiste velar conmigo ni una hora, ¿verdad? Cuando estaba en el Getsemaní. Y recuerdo que antes de eso, lo que Jesús le había dicho: oren para que no entren en tentación. Posiblemente si Pedro hubiese estado orando como Jesús le había pedido, hubiese sido tentado, pero no hubiese cedido a la tentación y tal vez no lo hubiese negado. Porque Jesús le estaba hablando de una tentación.
Y a lo próximo que él fue tentado fue a dos cosas: a cortarle la oreja a Malco y luego a negar a Jesús. Así que había sido ya tentado en dos ocasiones la primera por su temperamento y la segunda por el miedo, ¿verdad? Así que aquí había un llanto de amargura, un llanto que posiblemente cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, lo hemos experimentado aunque sea una vez en la vida. Esos llantos que aunque suene jocoso, son esos llantos de la almohada. Usted sabe, como dice Samuel Hernández, si esa almohada hablara. Y aunque esa canción suena jocosa, encierra una gran realidad. Porque son esos momentos donde usted, ni aún los que están casados, no lo lloran ni con la esposa ni con el esposo. Hacen como Pedro. Es más, si se tienen que salir de la habitación, irse al family, irse a la sala y coger la almohada y morderse la boca para que nadie escuche, porque es un llanto que sale de lo más profundo de tus entrañas. Porque de tantos llantos difíciles que pueden haber, y mire que hay muchos. Hay llantos de luto, de pérdida, llantos de separación, llantos de despedidas. Hay tantos llantos muy fuertes y muy tristes. Pero si hay un llanto que taladra el alma, es el llanto de la culpa y el remordimiento. Porque no tienes a quien echarle la culpa. Es contigo mismo el dolor. Y por lo general ese tipo de dolor y ese tipo de llanto es más difícil de superar. Porque donde quiera que usted va a llevar ese llanto con usted, porque fue un llanto de algo que posiblemente usted provocó. Y aquí estaba Pedro y dice, después de haber visto la mirada de Jesús. Y yo siempre les he dicho que yo trato de imaginarme, por más que trato no puedo, esa mirada de Jesús, esa mirada que confronta, esa mirada tierna. Yo trato de imaginarme en ese momento cómo Jesús miró a Pedro, y más allá de pensar, y me atrevo a asegurar que más allá de ser una mirada de te lo dije, fue una mirada de ya te perdoné. Pero en aquel momento, esa mirada que se cruzó con la de Pedro, Jesús mirándolo, una mirada que no es cualquier mirada, una mirada confrontadora, una mirada que penetra, fue lo que provocó que entonces en ese momento Pedro recordara lo que Jesús le había dicho, y no le quedó otra que apartar la mirada de Jesús, porque no lo podía seguir mirando por la culpa, por la vergüenza, por el dolor, y tuvo que salir a llorar. Y aunque ese tipo de llanto es un llanto que ninguno de nosotros queremos experimentar, hay llantos que también son necesarios porque son sanadores. Amén. Porque mucho peor es nosotros guardarnos eso que estamos sintiendo. Y ese llanto, yo me imagino, yo no sé cuántos han pasado por alguna situación que usted trata de contener el llanto y no puede. Y usted hasta le habla a su mente y dice, deja de llorar ya, y mientras más usted quiere dejar de llorar, el llanto sale más fuerte y más fuerte y más fuerte y no lo puede contener. Así yo imagino que fue el llanto de Pedro. Pedro fue ese apóstol que, si bien la palabra habla del discípulo amado Juan, ¿verdad? Que era así como más cariñosito, más, ¿verdad? Que se recostaba, ¿verdad? En el regazo de Jesús. Si vamos por lo menos a lo que es la evidencia de los evangelios, a lo que está aquí escrito, el más cercano fue Pedro. Definitivamente eso nadie lo puede discutir. Así que imagínense Pedro sentir un dolor tan grande porque Pedro amaba realmente a Jesús. Lo amaba con todo su corazón. Y eso exactamente fue lo que hizo que el llanto fuera más amargo. Porque justo en ese momento vino en sí, cayó en sí, como le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Volvió en sí, y cuando recapacitó se dio cuenta que había herido el corazón de la persona que él más amaba en este mundo. Pero Pedro fue ese mismo apóstol que, estando en el mar, haciendo lo que él sabía hacer, tirando las redes, fue cuando Jesús llegó al primer encuentro con él por primera vez. Y fue él tirando las redes y estando en el mar que Jesús le extendió la invitación y le dijo: ya no quiero más que hagas eso, ahora vamos a pescar, pero peces, vamos a ser pescadores de hombres. Ahora vamos a conquistar el mundo para el reino de mi Padre Celestial. Así que
el encuentro principal de Pedro, la primera vez que Pedro tuvo ese encuentro y donde decidió seguir a Jesús, donde fue escogido por Jesús, fue en el mar. Fue haciendo lo que él cotidianamente sabía hacer. Porque Pedro era un hombre del mar, era pescador. Era un hombre, ¿verdad?, de pueblo. Tal vez no tenía mucho estudio, dice la palabra. Pero si en algo era experto, era en pescar. Luego que Jesús resucita, se aparece nuevamente a sus discípulos. Y sabemos que a quien primero se le apareció fue a las mujeres. Pero diga esto conmigo. Ellas fueron a buscarlo. Diga, ellas fueron a buscarlo. Así que ellas fueron con un propósito específico y porque fueron muy temprano en la mañana, que mucho énfasis nos hace la palabra de las tempranas horas de la mañana. Así que por más que tratemos de pelear con el pastor, realmente es una revelación bíblica, es una revelación divina. Hay algo en la mañana, diga, hay algo en la mañana. En la mañana fue que él resucitó. Amén. Y en la mañana temprano fueron las mujeres a buscarle y sabemos todo lo que pasó. Se les apareció, ¿verdad? Y ellas pudieron descubrir que Jesús había resucitado. Sabemos que los hombres no le creyeron, oye, qué cosa, ¿eh? Y tuvieron que ellos mismos corroborar que realmente Jesús había resucitado. Pero luego en el Evangelio de Juan nos viene con el relato que donde mismo en un momento comenzó todo. Y esto tiene, hermanos, esto es un principio bíblico, es una iluminación, una revelación bíblica e incluso es algo que aún gente que no conoce la palabra ha tenido el conocimiento, se le ha sido revelado. Y es que en la mayoría de las ocasiones donde todo comenzó es donde todo se restaura. Así que de momento recordemos que todavía Pedro estaba sufriendo. Porque aunque ya sabía que el maestro había resucitado, todavía no había tenido ese encuentro. No había tenido esa segunda mirada, no había tenido esa segunda conversación. Fíjese que la última conversación que Jesús había tenido con Pedro antes de morir fue que le dijo: mira, tú estás hablando, pero tú me vas a negar. Y después también lo corrigió y lo amonestó por haberle cortado la oreja a Malco. Así que las últimas palabras que había recibido Pedro de Jesús habían sido palabras de amonestación. Luego de eso viene algo más fuerte que la palabra, pero que taladra más hondo. Y fue ese silencio ensordecedor de Jesús, con esa mirada fija mirando a Pedro en el momento que Pedro le negó. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro, aunque Pedro amaba a Jesús y conocía el corazón de Jesús, en ese momento, además de la incertidumbre de pensar qué iba a pasar ahora, él estaba todavía dentro de él, cuestionándose. Él estaba dentro de él pensando qué iba a hacer. Cómo él iba a poder restituir esa relación con su maestro. Cómo él iba a poder restituir esa relación con su amado Jesús. Cómo iba a poder hacer todo lo que Jesús les había dicho que iban a hacer. Pero estaba desmoralizado. Y hay muchas heridas, tanto físicas como del alma, de la mente. Pero hablando específicamente hoy de las del alma, que yo siempre le he dicho aquí otras veces que me he parado. Muchas han sido heridas que han provocado otros en nosotros. Muchas han sido heridas de decisiones que tomaron personas que ni nos conocían, pero que tuvo un efecto colateral. Pero muchas heridas con las que estamos lidiando tienen que ver con rupturas de relaciones demasiado importantes para nosotros. Y si a eso se le suma que yo tuve parte de la responsabilidad de que se rompiera esa relación, cuán difícil es. Y Satanás
que es padre de toda mentira, que lo que le encanta es condenar y le gusta acusar. Él es el que te provoca, él tira la piedra, esconde la mano, como decimos los puertorriqueños, luego se burla de ti, se ríe de ti y empieza a decirte: mira para allá lo que hiciste, mira para allá cómo estás ahora no te vas a poder levantar de ahí. Imagínense en el cuadro de Pedro, porque ya Judas había resuelto su destino. Ya Judas lamentablemente había tomado otra decisión. Pero Pedro, entre valentía y cobardía, entre amor y resentimiento, allí estaba preguntándose y esperando: ¿qué será de mí ahora? ¿Me amará igual el maestro? ¿Me mirará de la misma manera? ¿Me tratará de la misma manera? ¿Conversará conmigo de la misma manera? ¿Habré perdido mi posición y mi lugar como discípulo, como apóstol del reino de Dios? ¿Cuántas preguntas no se habrá hecho Pedro? Pero dice la palabra, registra la palabra, que de repente, donde todo había comenzado, en el momento en que, de la misma manera en que Jesús lo llamó por primera vez, dice que ellos estaban al otro lado del mar. Y cuando Amy oraba hoy, ella dijo estas palabras: pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Palabras que Jesús pronunció varias veces. Palabras que Jesús pronunció en el momento dado que iban a ir hasta Gadara para entonces libertar al endemoniado gadareno. Boga mar adentro es una frase de las más célebres de Jesús, que lo que significa es: móntate, vamos, porque tenemos que llegar. Es paralelo a lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Dios le dijo a Moisés en un momento: dile a mi pueblo que marche. No, que está el mar rojo ahí al frente. Dile a mi pueblo que marche. No, que tal, dile a mi pueblo que marche. En el caso de Jesús, Jesús decía: hay que bogar mar adentro, hay que llegar al otro lado. Es necesario llegar al otro lado. Si Dios nos dijo que vamos a llegar al otro lado, no podemos permitir que nada, ninguna mentira, ni aún malas decisiones que nosotros hemos tomado, ni mucho menos las heridas, nos impidan llegar al otro lado. Diga: yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a bogar mar adentro y no me voy a preocupar, porque si de momento se asoma la tormenta, Jesús está en la barca. Aunque parezca que está durmiendo, mire, no está durmiendo nada. Él ahí está, tú sabes. Eso es una prueba para nosotros. Porque el Dios de Israel, decía el salmista, es el que no duerme. El que no duerme. El que está con Israel y también con nosotros. De momento, puede ser que tú y yo nos hayamos encontrado en un lugar, en un momento específico, en una circunstancia específica que ni tan siquiera la queremos recordar, porque nos trae un gran dolor, porque fue justo ahí donde todo inició. Pero también fue ahí donde todo se dañó. Pero qué bueno, diga, que Jesús es un Jesús justo, es un Padre de restitución. En la mayoría de los casos, Él justamente te va a llevar donde todo comenzó y donde ahí mismo todo se dañó, para decirte: mira, este lugar a ti te recuerda el mejor momento de nosotros, que ahora lo recuerdas con dolor, con nostalgia. Pero yo no quiero que tú sigas teniendo nostalgia de lo que fue. Aquí habemos muchos que estamos con nostalgia de lo que fue. Y Dios me decía en esta noche: tenemos que dejar la nostalgia de lo que fue. Qué lindo es recordar esos buenos momentos. Qué lindo es saber cuando Jesús me llamó. No es que Jesús quiere que tú te olvides de lo que Él hizo por ti, de dónde te rescató. Pero Él no quiere que lo veas como una nostalgia o una simple memoria. Él lo que te está diciendo es ese momento tan importante que te marcó. Pero si lo dejas en una simple nostalgia, de nada será eficaz para ti ni para mí. Más allá de la nostalgia, de la que muchas veces el enemigo se aprovecha. Cuando estamos heridos, él dice: ¿tienes nostalgia? Todo comenzó, no hay problema. Yo te voy a llevar a ese mismo lugar, pero para que
volvamos a sanar lo que se dañó, en el momento que se dañó, por las circunstancias que hayan sido que se haya dañado, para que entonces desde allí nuevamente, desde donde todo comenzó, desde donde todo se dañó y se volvió a restaurar y a restituir, pueda bogar mar adentro y llegar al otro lado. Y puedas tirar la red. Y puedas tirar la red. Pedro, esto ya nos lo han enseñado aquí anteriormente, y no recuerdo bien si fue el pastor u otro predicador que vino, pero recuerdo, y eso me marcó mucho, que cuando hablaban de que decían que Pedro entonces dijo, bueno, pues me tendré que volver a dedicar a pescar porque es lo único que yo sé hacer. Fuera de lo que me enseñó a hacer el maestro, yo no sé hacer otra cosa. Yo no soy universitario como Pablo. Yo no soy hijo de Gamaliel. Yo no tengo el mismo pedigrí. Para como soy de Galilea, nadie quiere saber de Galilea. Nadie quiere saber de Nazaret. Uy, de Nazaret saldrá algo bueno. Así que imagínese usted. Y de algo tengo que vivir. Tengo que ser un hombre responsable. No había nada de malo que Pedro volviera a pescar. El problema es que ese no era su destino. El problema es que no era eso a lo que Jesús lo había llamado. El problema es que se estaba conformando con la nostalgia de lo que fue y ya no podía ser, porque había algo que había comenzado y se había roto y había que restaurarlo y restituirlo. Y aunque él ya estaba más que arrepentido, él necesitaba esa restitución, que se diera ese momento donde aparte de aquella mirada penetrante del momento cuando él lo negó, él pudiera volver a mirar los ojos de Jesús sin que sintiera vergüenza. Él pudiera volver a mirar los ojos de Jesús sin que fuera una mirada lastimosa. Él pudiera volver a ver los ojos de Jesús sin que fuera algo que lo encadenara, que por el contrario fue una mirada libertadora. Diga, Jesús tiene una mirada libertadora. La mirada de Jesús siempre es una mirada de libertad. Nunca jamás la mirada de Jesús, por más dolorosa que sea, por más confrontadora que pueda ser, porque claro que nos va a confrontar con nuestra realidad, pero siempre en la mirada de Jesús hay amor, hay restauración, hay libertad, hay redención, hay restitución. Lo único que tenemos que hacer es soltar la nostalgia de lo que ya fue y seguir repitiendo. Es que yo hice esto, es que lo hice así, es que lo ofendí, es que yo no sé qué. Y Dios te está diciendo, suelta esa nostalgia. Qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que te diste cuenta, pero ya basta, porque yo te estoy esperando al otro lado del mar para comer contigo, para cenar pescado contigo. Te estoy esperando donde todo comenzó y donde todo terminará. Ese lugar, esa situación, ese recuerdo que tanto te atormenta, de ahora en adelante no ores pidiéndole al Señor que te quite ese recuerdo. No. Tú le vas a orar al Señor y le vas a decir, llévame hasta allí, pero para restaurar lo que se rompió. Llévame hasta allí para volver a comenzar de cero, donde todo comenzó una vez, como una bonita historia. Porque dice la palabra que cuando Pedro fue elegido por Jesús, al igual que todos los demás discípulos, él no puso ningún pero. Ellos siguieron a Jesús incondicionalmente, sin saber ni a lo que se iban a enfrentar. Quiere decir que aquel llamado de Jesús tiene que haber sido algo sobrenatural. Porque recuerde que Jesús no fue como un ángel y con alas. ¡Ay! No se apareció como Elías, el hombre de fuego. No se apareció como la salsa ardiente a Moisés. Él se apareció como un humano, como tú y como yo. Como un humano cualquiera, en sandalias, con ropas no necesariamente las más de riqueza. Y sin embargo, cuando se le acercó a Pedro, le dijo, sígueme y te haré pescadores de hombres. Él no titubeó. Él lo siguió. Él lo siguió. Porque algo hubo en la mirada de Jesús. Algo hubo en la voz de Jesús. Algo hubo en el encuentro con Jesús. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Es imposible que alguien diga que ha tenido un encuentro con Jesús y todo permanezca igual. Es imposible que una persona que tiene un encuentro con Jesús permanezca igual. Algo tiene que cambiar.
Que no todo cambia de repente, claro que no. Pero tiene que haber una transformación. Algo te tiene que haber marcado. Marcarte hasta el punto que cuando lo ofendas, igual que Pedro, llores amargamente. Pero que luego que llores amargamente, con todo y tu llanto te puedas levantar y decir: yo sé que mi maestro está esperando para encontrarse conmigo nuevamente, para abrazarme, para restituirme, para perdonarme y mucho más, para devolverme el mismo lugar y posición que Él desde el principio me había designado. Porque al igual que la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresó, ya hemos hablado de eso aquí bastante, él pudo haberlo hecho un jornalero como él le pidió y no había nada de malo en eso. Pero él dijo: ¿qué? ¿Ves que tú no eres un jornalero? Tú eres mi hijo. Yo te voy a poner anillo. Yo te voy a dar el lugar que te corresponde. ¿Lo merecía? No. ¿Y quién lo merece? Nadie. Pero esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y cuando Dios dice que ha determinado algo para ti, la herida, la nostalgia, la memoria de lo que fue, la memoria de lo que se rompió, la memoria de la culpa y el remordimiento que tienes, no puede ser más grande que el perdón y el lugar de Dios que está con mesa, con una cena preparada para ti, para comer contigo. Porque recuerden que siempre en la Biblia, cuando habla de cena, es algo serio. Es algo profundo. Una cena no es simplemente como hacemos muchos de nosotros ahora, que tenemos prisa y nos las comemos en el carro o nos vamos por un fast food, por el Servicarro. Pero cuando la Biblia se refiere a cena, se refiere a comunión, se refiere a intimidad, se refiere a algo sagrado, se refiere a que tú estás invitando a gente que para ti es importante. En la cena se sanan las heridas. O dígame usted, si no fue en una cena que Mefiboset fue restituido por el rey David. ¿Recuerdan la historia de Mefiboset? Despreciado, nadie daba nada por él, lisiado. Para colmo era de la dinastía del rey Saúl, el cual ya Dios había desechado como rey. Pero David había hecho una promesa, era un hombre de palabra. Pero él pudo haber dicho: llévame allá en el caballo, que yo quería ver a ese muchacho. No, pero eso no fue lo que él hizo. Él dijo: tráiganmelo acá, porque yo quiero que él cene conmigo. Por eso es que Apocalipsis habla de una cena. Por eso es que Apocalipsis dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Por eso la Biblia dice en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La cena no es cualquier cosa. Y más que alimento y más que nutrición, que también lo es restitución, es perdón, es intimidad, es pacto. Es pacto, diga conmigo: la cena es un pacto, es un pacto. Por eso cuando Cristo regrese por nosotros, cuando nos casemos en las bodas del Cordero, tendremos una cena eterna, digo una cena eterna, y vamos a beber de su copa, vamos a beber de su vid, lo vamos a tener a Él, lo vamos a tener a Él con nosotros por la eternidad. Pero no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que ese dolor y ese llanto amargo que tuvo Pedro y que muchos de nosotros hemos experimentado o estaremos tal vez experimentando en estos momentos, sea el estorbo, sea la piedra en el camino para que yo no me pueda montar en la barca, bogar mar adentro, llegar al otro lado donde el maestro me está esperando. Diga: el maestro me está esperando. El maestro me está esperando. Y le preguntó Jesús a Pedro, luego que por fin Pedro se dio cuenta que aquel hombre que estaba allí a lo lejos en el mar era Jesús, era su maestro.
y se encuentre allí con él. Pero antes de la cena, diga antes de la cena, es importante cerrar el capítulo. Y allí Jesús, y conocemos muy bien este pasaje, le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿aún me amas? Pedro, ¿me amas tú más que estos? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo con todo lo profundo de mi ser. Tú sabes que yo te amo con todos mis huesos, con toda mi sangre y hasta con mi último aliento. Y en ese momento Jesús lo restituyó y le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Yo me imagino en ese momento Pedro abrazado a Jesús. Y ahora, aunque lloraba, yo imagino cómo fue ese llanto. Pero ahora no era un llanto amargo. Era un llanto de alegría, era un llanto de libertad, era un llanto de cuando tú te sientes perdonado, cuando yo me siento perdonado. Porque si el llanto de amargura es fuerte, ay, ¿cuántos sabemos aquí que ese llanto de que cuando tú te sientes perdonado hasta por lo que tú pensabas que nadie te iba a perdonar, cuando tú te sientes nuevamente validado y restituido, cuánto no lloramos en la presencia del Señor? Es un llanto que trasciende más allá de nosotros, porque estamos experimentando la sanidad del Maestro, no de cualquier persona, la sanidad del Maestro, la sanidad del Espíritu Santo que está aquí en esta noche. Para sanarte a ti, sanarme a mí, para levantarte, para restaurarte y para que dejes esa nostalgia de aquello que fue sí muy bonito, pero que Él te está diciendo: pero si yo tengo algo mejor, solamente ven a mí, cena conmigo, bebe conmigo de mi copa, abrázame, siente mi perdón, siente mi gracia, siente mi salvación, siente mi amor, siente mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podrás hacer todo lo que yo te profeticé y mucho más. Ni te imaginas cuánto tú harás en mi nombre. Porque se trata de renovar un pacto. Se trata de restituir un pacto. Pero ¿sabes qué? Es un encuentro de sanidad en donde todo comenzó. Y ahí mismo, en ese lugar donde todo comenzó y donde todo se dañó, es donde todo terminará. Para sanarte. Y cuando tú subas a esa barca, porque ya sabes que el Maestro te está esperando al otro lado, yo imagino tu corazón y el mío latiendo tan y tan fuerte. Es un latido que no podemos entender. Es un latido que no podemos explicar. Todas esas mariposas en el estómago que hemos sentido por estar enamorados, y ese latido porque está cerca del amado, de la amada, se va a quedar corto. Es un latido que va más allá. Porque es un latido que sale del Espíritu, porque tu espíritu está nuevamente conectándose al Espíritu de Dios. Está nuevamente restaurando lo que un día se dañó. Y que no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que el enemigo tome ventaja para que no hagas lo que Él te llamó a hacer a ti y me llamó a hacer a mí.